Lectura del libro de Jeremías. Al comienzo del reinado de Sedecías, rey de Judá, el 4.º año, en el 5.º mes, Ananías, hijo de Azur, que era un profeta de Gabón, me habló así en la casa del Señor, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo. Así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: yo he quebrado el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años devolveré a este lugar los objetos de la casa del Señor que Nabucodonosor, rey de Babilonia, sacó de este lugar y se llevó a Babilonia. Y también a Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los deportados de Judá que fueron a Babilonia, los haré volver a este lugar, oráculo del Señor, cuando yo quiebre el yugo del rey de Babilonia. Entonces el profeta Jeremías se dirigió al profeta Ananías en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaban de pie en la casa del Señor, y el profeta Jeremías dijo: Amén. Que así lo haga el Señor. Que el Señor cumpla tus palabras, las que tú has profetizado, haciendo volver los objetos de la casa del Señor y a todos los deportados de Babilonia a este lugar. Sin embargo, escucha bien esta palabra que yo digo a tus oídos y a los oídos de todo el pueblo. Los profetas que nos han precedido desde siempre, a mí y a ti, profetizaron la guerra, el hambre y la peste a numerosos países y contra grandes reinos. Pero si un profeta profetiza la paz, solo cuando se cumple la palabra de ese profeta, él es reconocido como profeta verdaderamente enviado por el Señor. El profeta Ananías tomó la barra que estaba sobre el cuello de Jeremías y la quebró. Luego dijo, en presencia de todo el pueblo: así habla el Señor. De esta misma manera, dentro de 2 años, yo quebraré el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que está encima del cuello de todas las naciones. Y el profeta Jeremías se fue por su camino. Después que el profeta Ananías quebró la barra que estaba sobre el cuello del profeta Jeremías, la palabra del Señor llegó a Jeremías en estos términos: ve a decirle a Ananías, así habla el Señor: tú has quebrado barras de madera, pero yo pondré en lugar de ellas barras de hierro, porque así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Yo he puesto un yugo de hierro sobre todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y ellas lo sirvan. Hasta los animales del campo se los he dado. El profeta Jeremías dijo al profeta Ananías: escucha bien, Ananías, el Señor no te ha enviado y tú has infundido confianza a este pueblo valiéndote de una mentira. Por eso, así habla el Señor: yo te enviaré lejos de la superficie del suelo. Este año morirás porque has predicado la rebelión contra el Señor. El profeta Ananías murió ese mismo año, en el 7.º mes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñame tus mandamientos, Señor. Enséñame tus mandamientos, Señor. Apártame del camino de la mentira y dame la gracia de conocer tu ley. No quites de mi boca la palabra verdadera, porque puse mi esperanza en tus juicios. Enséñame tus mandamientos, Señor. Que se vuelvan hacia mí tus fieles, los que tienen en cuenta tus prescripciones. Que mi corazón cumpla íntegramente tus preceptos, para que yo no quede confundido. Enséñame tus mandamientos, Señor. Los malvados están al acecho para perderme, pero yo estoy atento a tus prescripciones. No me separo de tus juicios, porque eres tú el que me enseñas. Enséñame tus mandamientos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos a que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí, solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, que tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor, se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él, pero al ver la violencia del viento tuvo miedo y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Al llegar a la otra orilla, fueron a Genesaret. Cuando la gente del lugar lo reconoció, difundió la noticia por los alrededores. Le llevaban todos los enfermos, rogándole que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia nos propone textos que a veces están cortados, pero que a veces están unidos, ¿no? Acá providencialmente el texto de ayer y el de hoy forman parte de una misma escena. Una escena que tuvo como prólogo, como parte anterior, la muerte del Bautista. Y Jesús había ido al desierto un poco como quien busca ese espacio propio, ¿no? Como lo vemos al final, o en la mitad de este texto, ¿no? Cuando Jesús despide a la multitud después de haberse encontrado con todos aquellos que necesitados, dolientes, hambrientos de vida, en definitiva, fueron a su encuentro. Y Jesús les dio la vida abundante, sanando las heridas, pero no solamente eso, sino también atendiendo a su fragilidad permanente, crónica, el hambre. Y por eso multiplicó para ellos el pan, ese alimento esencial, y los peces, aquello que era propio de su cultura. Y después de haber saciado y sanado, Jesús vuelve su corazón a lo primero, a lo esencial. Vuelve su corazón hacia Dios. En primer lugar, llevando el dolor de la pérdida, pero también el anticipo, el signo del anticipo de su propia entrega. Y por eso vuelve al Padre, para que esa entrega esté guiada, sostenida. Y para eso busca un espacio propio y manda a los discípulos a que vuelvan en la barca. Para los hebreos, el mar era el signo de lo inmanejable, de lo oscuro, de lo difícil, de lo que más fácilmente reflejaba la fragilidad. Era el signo de lo malo. Eran gente experta, eran pescadores, así que estaban habituados
a las contrariedades, a las sorpresas que trae el mar, al viento en contra, a la fatiga. Y a todo eso Jesús va también, va a acompañar, va a hacerse presente. Claro, nuestro corazón no termina de estar preparado para el encuentro con el amor desproporcionado, por el amor que sostiene toda lucha, que alimenta toda fragilidad, que sana toda herida. Y por eso, frente a lo maravilloso, también nos podemos asustar, como los discípulos. Los discípulos se asustaron y dijeron, es un fantasma, es decir, es otra amenaza más. No solo la amenaza del viento, no solo la amenaza del mar que da vuelta, puede darnos vuelta este frágil bote en el que estamos, sino que encima se acerca esta amenaza impensada, inesperada. Pero contra todo lo que ellos temen, Jesús les dice, tengan paz, soy yo, no teman. Y que bien nos viene también en este tiempo de pandemia, donde estamos acá remando en la noche contra este tiempo inesperado, contra esta lucha desigual que se prolonga hasta ponernos a prueba no solamente las fuerzas físicas, económicas, psicológicas, que nos hace también a nosotros darnos cuenta de nuestro desgaste, de nuestra pobreza, de nuestra pequeñez, decirnos, soy yo, estén tranquilos, no teman. Y Pedro siempre nos sorprende, ¿no? Porque en medio de ese encuentro, como que quiere primerear, como que quiere certificarse que es Jesús. Si sos vos, decime que vaya. Vení. Porque tampoco Jesús, su señorío, su riqueza, la quiere guardar, la quiere hacer destacar, sino al contrario, viene a compartirnos la abundancia de su vida. Y por eso Pedro va, atrevido. Pero claro, después del entusiasmo viene el viento, ¿no? Viene la conciencia de la propia fragilidad, de las olas. Y se hunde, claro. No podemos hacer frente ni siquiera a las olas y al viento. Nuestra fragilidad, como diría alguien, es más fuerte que nosotros. Pero tiene una fuerza que nos viene también hoy a socorrer, nos viene hoy también a guiar. Esa palabra confiada, Señor, salvame, Señor, sosteneme. Señor, ayúdame en este tiempo difícil. ¿Cómo me mantengo en pie? ¿Cómo me pongo a salvo de este momento? Y Jesús le dice y nos dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Para el hebreo la fe no era saber quién es Dios, sino apoyarse en la experiencia de su amor. Pedro mirando las olas, mirando, si se quiere, la realidad que lo rodeaba, perdió de vista ese amor que salía a su encuentro, esa presencia que quería cambiar la realidad de lo que él estaba viviendo, la experiencia de su propia fragilidad. La duda es eso, mirar para otro lado, dejar de ver el rostro del amor que viene a nuestro encuentro. Y sostiene, a pesar del reproche, Jesús lo sostiene. Y Jesús lo devuelve a la barca y les devuelve a todos la paz que anhelaban. Esa riqueza que Jesús les muestra les permite reconocer algo de ese misterio abundante de aquel que es su Maestro. Verdaderamente tú eres Hijo de Dios. Ni el viento ni el mar pueden contigo. Ni
ni lo que a nosotros nos aplastaría en un segundo, os haría desaparecer, para vos no son nada. Qué bueno es que también nosotros podamos tener esa certeza. Vos sos verdaderamente, vos sos plenamente, vos sos claramente. En esta realidad me puedo apoyar de manera definitiva, que es el amor eterno que se hace semejante a mí para que yo me pueda sostener en él. Y esa presencia redentora, esa presencia sanadora se sigue manifestando en la vida de Jesús. Y al llegar a la orilla, todos aquellos que buscaron tocar el manto, la punta del poncho, por decir así, los que creyeron que su amor se derrama en abundancia, pudieron participar de esa riqueza. Que en este tiempo también nosotros de pandemia podamos en la noche buscar el rostro de aquel que viene a mostrarnos la abundancia de tu amor que sostiene, que sana, que planifica. Que también nosotros podamos tener esa serena esperanza. El Hijo de Dios sale a mi encuentro en la noche para sostenernos en medio de la tormenta, para escuchar también mi súplica, mi pedido: Señor, salvame, Señor, sosteneme.